Vamos a dar el tiempo a nuestra maestra, Silvana Correa. Gracias, hermano. Bueno, como cada cuarto domingo del mes, es un placer para mí poder estar acá frente a ustedes, poder mirarles las caritas o escuchar sus voces y poder compartir un ratito juntas. La clase de hoy está basada en el discurso del presidente Nelson de la conferencia pasada, que tenía como título "Escúchalo". Y durante la reunión sacramental que tuvimos recién, se tocaron varios puntos importantes que vamos a hablar acá, así que ya venimos con un poco de información que ya se trabajó a través de los discursos en la sacramental. Ya, así que vamos a compartir pantalla, a ver si se logra ver. Un poquitito. ¿Se ve? No. ¿Sí? ¿Se logra ver algo que no? No, No se ve. No se ve, hermana. Espérenme un poquito. ¿Ahí? Ahora sí. Sí, ya. Sí, Súper. sí. Ya, entonces aquí tenemos el mensaje que está basado, como les decía, en el discurso del presidente Russell M. Nelson, que lleva por título "Escúchalo". Ya. Aquí podemos ver una imagen, que es con lo que vamos a partir. ¿Qué podemos ver en esta imagen, en esta pintura? ¿Qué se ve reflejado acá pintado? Que Jesucristo está predicando. Ya. Y hay como dos lados, como hay un lado que está como más oscuro y otro que están como yendo hacia él, ¿no? Sí, súper bien. Ya, Jesucristo está mostrándose a la gente, ¿cierto? Y hay como bien dicen, hay dos lados. Esta imagen, este cuadro, fue pintado por una persona y hace referencia a la segunda venida, ¿ya? De Jesucristo. Y como bien ahí hablaban, como decían las hermanas, tenemos un lado, el lado derecho de la pantalla podemos ver que hay personas que están como quizás sufriendo o tal vez están tristes, mientras que en el otro lado, en el lado derecho que está como más, derecho que está más iluminado, se ven personas que están dirigiéndose hacia Jesucristo, que lo están mirando con asombro, se están arrodillando y están tal vez dichosos de poder presenciar esto que está ocurriendo. Entonces, el presidente Nelson habla en este discurso que nosotros somos el pueblo o la generación que muchos profetas antiguos profetizaron que participarían o estarían muy cerca de la segunda venida de Jesucristo. Y que nosotros, como seres humanos que nos ha tocado vivir en esta época, estamos como en primera fila de espectadores viendo qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Y quisiera que alguien me leyera esta escritura. Valesca, ¿puedes leerlo? ¿Lo alcanzas a ver? Sí, estoy con el teléfono, no alcanzo. Y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por armas su rectitud y poder de Dios en gran gloria. Ya, Valesca, ¿qué puedes sacar tú de esta escritura? Aquí se está viendo que fue cuando Nefi vio en visión, se le reveló que iba a haber una segunda venida, ¿ya?
¿Y qué puedes sacar tú de esta escritura? Bueno, nos deja como gran ejemplo lo que va a venir. En el fondo nos está preparando de cierta forma para la segunda venida del Señor, que a veces, muchos la imaginamos de diferentes maneras, y esperamos el día. Pero aquí ocurrió algo que yo nunca había visto, que fue las personas que estaban como en un lado más claro y las personas que estaban en un lado más oscuro. En realidad había visto esta pintura, pero nunca había pensado en eso. Y como dice acá la escritura, tenían armas de rectitud. Y creo que eso es lo que debemos tener nosotros para aquel día. Tratar de trabajar para poder ser más recto y estar en el lugar más claro. Si bien es cierto, no se especifica el lado oscuro que pueda ser personas con enfermedad, aflicción, o quizá con, no sé cómo decirlo, con un poco más de menos fe, quizá, no sé, eso. ¿Qué más puedo decir? Gracias, Valesca. Claro, como dice Valesca acá, dice que Nefi vio que Jesucristo se iba a mostrar a todo el pueblo de Dios, ¿ya? A los santos de la iglesia, que están dispersados por toda la tierra, o sea, alrededor de todo el mundo. Él se va a mostrar a los hijos, o sea, al pueblo del convenio del Señor. Y que esta gente en particular, el pueblo del convenio, tiene por armas la rectitud y el poder de Dios, ¿ya? Entonces, qué importante que nosotros, como miembros de la iglesia, tengamos estas armas, ser personas rectas, ¿ya? Y tener el poder de Dios con nosotros. Y si experimentamos, tal vez, no sé, la segunda venida, podamos tener estas armas con nosotros. Y bueno, y si no la experimentamos en carne propia, que podamos estar preparando a las nuevas generaciones o a quienes nos rodean, para que ellos puedan tener también estas armas de rectitud y nosotros aportar de esa manera, ¿ya? A través del tiempo, el Padre Celestial ha estado preparando la tierra a través de profetas para que estas armas de rectitud y poder de Dios puedan estar con el pueblo del convenio del Señor, ¿ya? Y uno de los primeros hitos súper importantes es la restauración del Evangelio. José Smith fue una pieza fundamental para que nosotros hoy en día podamos tener una infinidad de herramientas que nos ayudan a poder estar en constante comunicación, ¿ya? Con el Padre Celestial y tener una gama de herramientas súper vasta para poder enfrentar las dificultades de la vida terrenal, ¿ya? Entonces, ahora viene una preguntita, así que quiero que la lean y piensen en sus cabecitas. ¿Qué significado tiene para ustedes que el Evangelio de Jesucristo se ha restaurado acá en la tierra, que haya sido restaurado? Y le voy a pedir a alguien que me comparta. Voy a mirar acá sus caritas. Daisy, no sé si me escuchas. ¿Qué significa para ti esta pregunta? ¿Cómo te llega? Bueno, en lo literal significa que el Evangelio de Jesucristo como tal fue puesto sobre la tierra sin ningún cambio, llevado a su estado perfecto y original. Ahora, ¿qué representa para mí? Que somos privilegiadas por vivir en una época en la que el Evangelio de Jesucristo está completo, por tanto, todas las bendiciones que el Evangelio sempiterno trae consigo, esto me refiero a las promesas que hacemos con Dios y por tanto las bendiciones prometidas en esas promesas, están a nuestra disposición, están a nuestro alcance. Entonces, a diferencia de otras épocas de la historia, nosotros podemos obtener la plenitud del Evangelio dependiendo solo de nuestro esfuerzo.
En cambio, en otras épocas, las personas aún siendo rectas no tenían, por ejemplo, el sacerdocio, no tenían, por ejemplo, la oportunidad de hacer convenios en el templo. Entonces ellos van a tener esa oportunidad al otro lado del velo, a diferencia de nosotros, que tenemos la oportunidad de trabajar por nosotros y por aquellas personas que están del otro lado del velo. Gracias, Daisy. Muchas gracias. Como dice la Daisy, nosotros tenemos una oportunidad súper importante de poder trabajar por las personas que están por el otro lado del velo, y tenemos el conocimiento, ¿cierto? O sea, el poder tener el Evangelio restaurado en nuestra tierra es genial, porque tenemos el libro de Mormón, tenemos las ordenanzas en el templo, tenemos el Espíritu Santo que nos puede acompañar, tenemos líderes, tenemos un profeta que recibe revelación constante. Entonces, esto nos ayuda a todas estas verdades que tenemos a través del Evangelio restaurado nos sirven de ancla a nuestras vidas para poder enfrentar las dificultades ya de la vida terrenal, y más en estos tiempos que estamos más expuestos tal vez a complejidades por el tema de que se acerca pronto la segunda venida y los tiempos son un poco más difíciles, ¿ya? Si nos fijamos en el libro de Mormón, podemos conocer la historia de estas civilizaciones, de estos pueblos, de la Nefita y los Lamanitas, y cómo ellos tenían periodos de surgimiento, ¿cierto?, espiritual, y periodos de caída espiritual. Y iban así, iban y caían, y era como un círculo que tenían ellos, y esto no es diferente en nuestros tiempos, ¿ya? Nosotros también, como personas individuales y también como humanidad, ya tenemos situaciones que estamos súper bien espiritualmente y otras en que realmente está todo bastante devastado y la espiritualidad no es algo que esté muy, los consejos que Dios da, no es algo que estemos siguiendo, ¿ya? Entonces, quiero que leamos una escritura. Si alguien la quiere leer. ¿Yo? Silvana. ¿Ya? Súper. ¿Se escuchan? ¿Sí? Ya. Dice, y acaeció que Éter profetizó al pueblo cosas grandes y maravillosas, las cuales no creyeron porque no las veían. Ya, Dani, ¿qué nos puedes decir de esta escritura? ¿Me escuchas, Dani? Ahí te escucho, disculpa. ¿Qué nos puedes Ya, decir tú dime. de esta escritura? Es que, bueno, a veces nos pasa eso, ¿no? Que tenemos que, para poder creer, tener fe, a veces necesitamos ver ciertas cosas. Pero yo creo que, bueno, y todos saben que el Señor muchas veces no opera de esa forma. Y de eso se trata la fe, ¿no? De creer cosas que uno no ve, pero que sí sentimos en nuestro corazón, y ahí la importancia de estar sintonizados con el Espíritu Santo, ¿no? Porque Él es el que nos testifica de las grandes cosas maravillosas, como dice aquí, que nuestros profetas nos señalan, en la Escritura se señalan, etcétera, ¿no? Gracias, Dani. Como aquí dice la escritura y como nos complementaba la Dani, hay muchas cosas que nosotros no vemos y no creemos, o hay muchas cosas que de repente pasamos por alto, que no nos parecen importantes, y les quiero dar como un ejemplo. No sé, muchas de nosotras usamos lentes ópticos, ¿ya? Y los lentes ópticos con el uso, y bueno, y los lentes de sol también, cualquier tipo de lente, con el uso se van llenando de partículas del polvo, se le hacen manchitas, quedan grabadas nuestras huellas digitales cuando los tomamos, y cuando nosotros los tenemos puestos y los tenemos cerca, muchas veces no vemos estas manchitas, ¿ya?
por la perspectiva en la que estamos, ¿ya? En la que lo tenemos como tan cerca que en verdad no lo vemos. Y cuando nosotros nos sacamos los anteojos, nos sacamos los lentes, y lo miramos a contraluz, ¿ya? Se notan todas las mugrecitas y las suciedades que tienen estos lentes, ¿ya? Y tenemos que sacarlo para poder ver bien. Y tenemos que tomar un pañito especial para que no se raye, ¿cierto? Y los limpiamos y les sacamos las manchitas, ¿ya? Lo mismo pasa con nuestras vidas, ¿ya? Nuestras vidas por el uso, por la cotidianidad, por las cosas que vivimos, las circunstancias en las que nos encontramos. También nos vamos manchando de ciertas cositas, o nuestras mismas características personales, que a veces somos tan humanos en ciertas cosas, y tenemos estas pequeñas manchitas. Y como las tenemos tan a veces en nosotros mismos, no nos damos cuenta. Que sea enojona quizás no es tan malo, que me enoje todos los días por algo, no se nota tanto. Pero si nosotros nos miramos a contraluz, ¿ya? Y nos comparamos o nos ponemos el estándar de Jesucristo, ¿ya? Que es más elevado y más iluminado, y es lo perfecto, vamos a poder notar todas esas pequeñas manchitas, o esas pequeñas partículas que debemos limpiar, ¿ya? Que debemos mejorar. Siempre hay cosas por las cuales mejorar, siempre, siempre, siempre. Tenemos cosas que quizás hemos logrado bien, pero siempre podemos pulirnos un poquitito más y ser más parecidas a Jesucristo, y seguir más su consejo. Entonces, pero por eso es bueno tener un estándar alto, porque si nos comparamos tal vez con mi hermana, con la vecina, quizás estoy súper bien, pero el estándar tiene que ser más elevado, ¿ya? Tenemos que mirar a contraluz y descubrir esas pequeñas cositas que a veces no son tan notorias, porque tal vez no sé, uno lava si nos vamos al tema del coronavirus, por ejemplo, las bacterias no las ve, pero uno sabe ahora en el zapato que puede estar ahí, y ya uno no entra a la casa con el zapato, sino que se lo saca, ¿ya? Entonces, o lo desinfecta, y le echamos algo especial para desinfectarlo, no le echamos cualquier cosa a la planta, a la suela del zapato, lo limpiamos con algo especial para poder sacar eso, ¿ya? Y es el mismo trabajo que tenemos que hacer en nuestras vidas, buscar esas pequeñas manchitas y sacarlas, y pueden volver a aparecer, y hay que volver a sacarlas. El Padre Celestial y el adversario tienen diferentes formas de dar mensajes. Aquí el presidente Nelson dice que el adversario es muy astuto, y durante miles de años ha estado haciendo que lo malo parezca bueno, y que lo bueno parezca malo, y disfraza estos mensajes, y dice que sus mensajes suelen ser estruendosos y atrevidos. En cambio, el Padre Celestial es completamente diferente la forma en que Él se comunica y los mensajes que Él da. Dice que siempre son muy sencillos, con una voz suave y con asombrosa claridad, que en verdad que no confunden, que nunca van a confundir. ¿Ya? Y bueno, el presidente Nelson aquí habla de las veces que él se ha aparecido a la humanidad y ha hablado de los mensajes que él ha dado. Y por ejemplo, si nos vamos a la primera visión, cuando José Smith vio al Padre y al Hijo, la frase que el Padre Celestial dijo fue súper sencilla, y dijo: este es mi Hijo amado, escúchalo. Ese fue su consejo. Lo presentó y luego aconsejó escucharlo. Y aquí él hace una descripción de que muchas veces, cuando nosotros estamos si pensamos en José Smith, él antes de presenciar al Padre y al Hijo, él estaba envuelto en temor, estaba envuelto tal vez en desesperación, en desesperanza. Estaba sufriendo por lo que le estaba pasando, porque el adversario lo estaba tratando de atacar, ¿cierto? Y el presidente Nelson dice: nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando
estamos bajo fuerzas tenebrosas, y cuando nos rodea la incertidumbre y el temor, el mejor consejo es escuchar a Jesucristo, ¿ya? Igual como le dijo a José Smith, escúchalo. Pero habla de que debemos escuchar verdaderamente, ¿ya? Escuchar con intención. Y obedecer a lo que estamos escuchando. Dice, Dios nos da el patrón o modelo para tener éxito y felicidad y gozo en esta vida. Debemos escuchar las palabras del Señor, prestar atención a ellas y dar oído a lo que Él nos ha dicho, ¿ya? Pero, ¿cómo podemos escucharlo? La Dani en su mensaje nos habló un poquitito de eso, ¿cierto? Y como la Dani dijo, hay que tener requiere de un esfuerzo constante y consciente para poder escucharlo y seguirlo, ¿ya? Y para poder llenar nuestras vidas con su palabra. Entonces aquí vamos a ver 4 formas en que el presidente Nelson dice de cómo podemos escucharlo. ¿Cómo podemos acudir a él para poder escucharlo? Bueno, habla primeramente de las escrituras, y dice que si nosotros, que hoy en día es vital, es crucial que podamos leer las escrituras diariamente para poder tener una supervivencia espiritual, ¿ya? Que si no vamos a ser fácilmente atacados si no estamos constantemente leyendo y buscando apoyo en las escrituras. Y dice que en las escrituras vamos a poder responder a dificultades que jamás pensamos que podríamos enfrentar. Y esto es una frase que a mí hace tiempo ya me viene dando vuelta en cosas que han pasado en mi vida, incluso en cosas del mundo. Hay muchas situaciones en la vida que nosotros ni nos imaginamos que vamos a pasar, ¿ya? Tanto buenas como malas. Pero debemos estar preparados para sobrellevarlas, ¿ya? Y en las escrituras vamos a poder encontrar respuesta a esas dificultades que se nos pueden enfrentar. Segunda cosa, buscar en el templo, ¿ya? Dice que en el templo nosotros podemos apartar el velo, ¿ya? Y podemos comunicarnos claramente y directamente con el cielo. En estos momentos no podemos asistir al templo, ¿cierto? Pero aquí el profeta nos da un consejo que dice que mientras no podamos estar participando de sesiones en el templo, debemos dedicar tiempo específico para realizar la historia familiar, ¿ya? Para poder trabajar por nuestros antepasados, o indexar, o dedicar un tiempo a la obra vicaria y a la historia familiar. Y hace una promesa, dice, les prometo que conforme aumenten el tiempo que pasen en el templo o en la obra de la historia familiar, aumentará y mejorará su capacidad para escucharle a él. Entonces, si queremos tener mayor capacidad para poder escucharlo, empecemos desde ya a dedicarle más tiempo a la historia familiar, porque él hace una promesa aquí, ¿ya? Otra cosa que dice que también es reconocer el Espíritu Santo. Si nosotros nos familiarizamos con su voz, vamos a saber cómo avanzar en la vida y qué hacer en tiempos de crisis, de poder discernir lo que está bueno o lo que está malo para poder evitar tentaciones, y vamos a poder evitar los engaños del adversario. Y por último, dar oído a los profetas, que también lo hablaron hoy día en la sacramental, ¿cierto? Que nos habló la Martina. Hay una frase que Led Bernard dice que la voz de los profetas es como los mensajes de los profetas es como la voz pregrabada de nuestro Padre Celestial. Entonces, debemos escuchar y seguir su consejo. Y aquí también él hace una promesa en esto, que cuando nosotros escuchamos o buscamos poder escuchar a Jesucristo y nos esforzamos por hacerlo, también les voy a leer textual lo que dice. Yo les prometo que serán bendecidos con poder adicional para lidiar con la tentación, las puertas y la debilidad. Les prometo milagros en sus matrimonios, en sus relaciones familiares y en sus trabajos diarios. Y les prometo que se incrementará su capacidad de sentir gozo. Aún así, aumenten las turbulencias en sus vidas. O sea, aunque el panorama esté pésimo, si nosotros nos esforzamos por escucharlo, aún así vamos a ver milagros.
en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Me encantan cuando hay una promesa detrás, porque es más, para mí, por lo menos en forma personal, es más fácil poder hacer caso, porque quiero esas promesas para mí. Bueno, y en este discurso, él se hace la última proclamación que se ha dado de la Iglesia, proclamación oficial, dice que, y tiene por título La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el Bicentenario. Y él dice que con los apóstoles estaban pensando cómo poder conmemorar estos 200 años de la primera visión, ya desde que se empezó la restauración de la Iglesia. Y ellos dice que pensaron en que tenían que hacer un monumento, pero pensaron que no era necesario hacer un monumento como de piedra, o esculpir así como una estatua, sino que tenía que ser un monumento hecho en palabras, ¿ya? Para que este monumento quedara grabado en los corazones de las personas, que no quedara grabado en una piedra, sino que quedara grabado en la carne, ¿ya? Y hacen esta proclamación, ¿ya? Y ahora tiene el tiempo la Verito Videla para poder explicarnos un poco acerca de la proclamación y bueno, tu tiempo, Verito. Ahí sí. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ya. Bien, como dijo Silvana, este año es un año especial donde se conmemora 200 años de la restauración del Evangelio de Jesucristo, donde nosotros formamos parte de esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, de todas las cosas que los profetas enseñaron y hablaron tanto durante tantos años. Y como dijo Silvana, este año en la conferencia pasada, el presidente Nelson nos enseñó y nos leyó la proclamación de la plenitud del Evangelio, la restauración de la plenitud del Evangelio. ¿Y qué es una proclamación? Una proclamación es un anuncio en voz alta, de manera pública y de forma solemne. Eso es una proclamación. Entonces ellos quisieron dejar, ¿cierto?, nuestros profetas y nuestros apóstoles vivientes, dejar un registro del testimonio de esta restauración. Y comienza, en el primer párrafo lo quiero leer, lo que ellos testifican. Silvia, si me puede eso. Nuestro profeta y apóstoles testifican, dice: solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Dios el Padre nos ha dado el nacimiento divino, la vida incomparable y el sacrificio expiatorio infinito de su amado Hijo, Jesucristo. Por el poder del Padre, Jesús resucitó y logró la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. Comienza esta proclamación entonces testificando acerca de nuestro Salvador, ¿verdad? Y luego explica de qué trata la primera visión. Y sabemos que José, siendo un jovencito tan pequeño, ¿cierto?, de 14 años, siendo tan chico, nosotros que hemos tenido la oportunidad de compartir con jovencitos de esa edad, o que hemos tenido hijos de esa edad, sabemos que ellos están generalmente distraídos en otras cosas, que no son precisamente divinas. Y José, siendo un joven tan pequeño, él tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma y confiaba en que Dios iba a responder. Se apartó a este lugar, ¿cierto?, a orar, y en respuesta a su oración, Dios nuestro Padre Celestial y Jesucristo, su Hijo, nuestro hermano, se apareció a José y dio un comienzo a la restauración del Evangelio, restaurando todas las cosas. Y como se predijo en la Biblia, como tantos profetas en la antigüedad hablaron acerca de este suceso, en esta proclamación nuestros profetas y apóstoles luego confirman y testifican de mensajeros celestiales, como Juan el Bautista, como 3 de los 12 apóstoles originales, Elías el profeta también, testifica en cuanto a la veracidad del libro de Mormón y su traducción, como otro testamento de Jesucristo.
También testifica en cuanto a la visita de Jesucristo luego de ser un ser resucitado, ¿cierto? Ministrando a su pueblo en este continente. Y tal como lo explica el testimonio de nuestros profetas y apóstoles, podemos abrir nuestro entendimiento a que existe un plan divino para todos nosotros, sin excepción. Sabemos y entendemos que nada es casualidad. Todo lo que va sucediendo en nuestra vida tiene una visión eterna y tiene un fin eterno para nosotros. Y bueno, termina esta proclamación testificando firmemente la veracidad de la iglesia de Jesucristo en la tierra, de al ser Jesucristo nuestra piedra angular, en el Evangelio, en la iglesia de Él y en nuestra propia vida de vida. Y bueno, explica también que José selló su sacrificio, ¿cierto?, con su muerte. Y la Silvi mencionó una de las promesas que el presidente Nelson en este mensaje de nuestra clase de hoy día hablaba, y que a mí también me llegó muy profundamente, de que si nosotros, él dice que si nosotros escuchamos a los profetas, pero no solamente oyendo con los oídos, sino que siendo obedientes, él nos promete que nosotros vamos a tener gozo aun cuando nuestras tribulaciones. Y a mí también me marcó harto esto de la clase, de nosotros generalmente, bueno, el ser humano busca ser feliz, ¿cierto? Busca tener paz, y lo buscamos a veces de manera tan errónea, tan equivocada, y por eso nos dura tan poquito este sentimiento de felicidad en nuestra vida. Y el presidente Nelson nos dice que si nosotros escuchamos a nuestro profeta, escuchamos a él y obedecemos su palabra, vamos a obtener gozo aun cuando estemos pasando por tribulaciones. Nos pide el presidente Nelson que abramos nuestro corazón para obtener testimonio de la proclamación del Evangelio. Y en la semana que tuve la oportunidad, me gusta mucho la Sociedad Socorro, me encanta como organización. Y me encanta este tiempo que hemos tenido la oportunidad de, pese a que estamos en llamamientos distintos en otras organizaciones, tener la posibilidad de poder compartir en estas clases tan maravillosas de la Sociedad Socorro. Y poder, estudiar un poco el manual de Hija de mi Reino, que algunos de nosotros lo conocemos, ¿cierto? Y entender y recordar que nosotras somos discípulas de Jesucristo en este tiempo. Tal como se restauró el Evangelio, también se restauró todo de Él. Y también la organización como Sociedad Socorro. Y si entendemos que nosotros somos discípulas de Cristo en este tiempo, podemos comprender la misión divina que tenemos nosotras como para ser un estandarte en el mundo, en el día a día, con nuestra familia, nuestros hijos, en cuanto a esta proclamación que nuestro profeta nos ha entregado en este tiempo. Y quisiera compartir con ustedes las palabras de una de nuestras presidentas generales de Sociedad Socorro, la hermana Julie Beck. Ella dijo en una conferencia, dijo, la Sociedad Socorro es donde practicamos el ser discípulas de Cristo. Aprendemos lo que Él quiere que aprendamos, hacemos lo que Él quiere que hagamos y llegamos a hacer lo que Él quiere que seamos. Y hermanas, esta proclamación que nuestro profeta nos ha entregado este año en cuanto a la restauración y la plenitud del Evangelio de Jesucristo en este tiempo, pueden ser párrafos y palabras tan simples, pero tienen tantas verdades eternas que es nuestro deber como discípulos del Señor testificarlo a día. Yo creo que todos tenemos la posibilidad en algún momento de nuestra semana, nuestro día, de a veces aportar con este granito. Y la Daniela, en su discurso hoy día sacramental, recordó algo acerca del presidente Monson. El presidente Monson siempre enseñó durante todo el tiempo que fue nuestro profeta aquí en este tiempo, en cuanto a obedecer los susurros del Espíritu. Hablaba constantemente de eso. Y él siempre decía que nosotros debíamos no dudar nunca cuando tuviéramos una sensación de un sentimiento de bueno. Y la Silvia, cuando me asignó la posibilidad de poder testificar o compartir con ustedes acerca de la restauración, de esta proclamación de la restauración del Evangelio, en la semana, es que cuando uno le dan una asignación, uno lo tiene presente, aun cuando todavía no lo ordenó mucho, ¿cierto? Y lo tuve presente
La leí, la vi, y junto con eso, ayer, después que la tenía muy presente y todavía no ordenaba un poco mis ideas, por mi trabajo tuve la posibilidad de conversar con una mujer como nosotras, mamá sola, soltera con un niño pequeño. Cuando estaba ingresando sus datos para mi trabajo, para la compañía, vi que su hijo se llamaba Elías. Y me llamó la atención tanto que su niñito tuviera un nombre como de hombre grande, siendo tan chico. Y yo le digo, qué lindo nombre de tu hijo, tiene un nombre de hombre grande. ¿Qué me dijo ella? Tiene el nombre de un profeta. Y yo me quedé unos segundos pensando, me pareció tan raro que me dijera si tiene el nombre de profeta. Y le digo, sí, tiene el nombre de profeta, tiene el nombre de un profeta importante. Le digo yo que su don o su asignación fue unir a la familia de manera eterna. Y ella también se quedó callada unos segundos, que no se lo dijo que a mí. Sí me dijo, nos pusimos a conversar y tuve la posibilidad de conocerla más, pero con la distancia del trabajo y entender que ella había pasado unas dificultades en su vida, que era mamá soltera, que se había apartado de lo que tenía que el camino de la barra de hierro en algún momento. Y quizá el momento era ayer. Pude compartir con ella el testimonio de la proclamación que yo ya había leído en la semana, que no me había familiarizado con eso. Me mandó el PDF de esto, pudimos compartir e invitarla a la conferencia el próximo fin de semana. ¿Y por qué le menciono esto, hermanas? Porque, como dijo Daniela, la forma de comunicarse al Señor, cuando nosotros estamos en comunión con el Espíritu, es tan suavecito que si en realidad nos mantenemos en esta vorágine del día a día, ¿cierto? Y el estrés del día, que es tan corto el día para todos nosotros, pero no alimentamos al Espíritu como para escuchar los susurros del Espíritu. Es muy difícil que lo escuchemos. Quizás yo me impactó porque a lo mejor he estado muy metida en todas mis cosas y el alimentar mayormente esta semana el Espíritu por la asignación de los CDI me sirvió poder tener esta percepción. Entonces, nuevamente obtenemos testimonios de cómo opera el Señor para todos, cómo el Evangelio de Jesucristo fortalece nuestra vida, porque finalmente, como Ingrid fue fortalecida quizás, y espero que lo haya sido, yo mayormente. Y quiero testificar en cuanto a la gracia del Evangelio y de esta proclamación maravillosa que entonces tener en nuestra vida constantemente y de escucharla y a lo mejor leerla a diario, que es tan importante como para que un profeta y sus apóstoles la hayan proclamado al mundo. Y nosotras, como discípulas de Cristo, poder hacerla nuestra, para poder testificar a quienes se nos presenten en algún momento, ¿cierto? Que el Señor nos pide que seamos instrumentos y podamos ser. Y quiero testificar de la veracidad del Evangelio en sí, de que José sí vio al Padre y al Hijo y a su Hijo Jesucristo, que fue un hombre, un jovencito muy valiente, se transformó en el nombre del Señor, y que nosotras como mujeres santos de los últimos días también trabajamos a la par con los hombres en el sacerdocio. Y testifico esto y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Berito, por tu testimonio y por explicarnos más sobre la proclamación de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Miren, a continuación les quiero mostrar en los últimos minutitos que nos quedan un video. Está en inglés, pero está subtitulado ya. Es un fragmento cortito. Entonces, voy a tratar de... Le voy a poner primero los subtítulos, porque si no, no vamos a entender nada. Ya, aquí este es un video que se grabó cuando el profeta fue a grabar a la arboleda sagrada la proclamación, ¿ya? Él fue a ese lugar y lo grabó y invitó a 2 hermanas, autoridades generales, y aquí una de ellas comenta cómo fue esta experiencia. ¿Ya? Así que ahí para que lo puedan ver, están los subtítulos para que los puedan leer.
Y ya, ahí va. The restoration of the fullness of the gospel of Jesus Christ, a bicentennial proclamation to the world. I remember prior to the filming beginning when President Nelson looked up, just for a moment, but he looked up to the heavens. And at that moment I thought, the heavens truly are just as open as they were when the prophet Joseph was in that grove. It was a tender experience to witness and to feel the spirit that was there as President Nelson spoke those beautiful words. But I felt even in the grove, even though it was a handful of people standing there with him, he was speaking to the world. The Book of Mormon testifies that all human beings are sons and daughters of a loving Father in heaven. And it was so beautifully powerful because I know the members felt that. They felt that connection to that remarkable place where it all began, where the world was changed because of what took place in the Sacred Grove with Joseph Smith. ¿No se vio la traducción? No. ¿No? Sí, sí se vio. Yo la vi. Se ve, yo la vi. También la vi. La vi. Sí, también la vi. Sí, sí se vio a la lo mejor, traducción. hermana, ya. tiene que poner ahí la pantalla grande. Ok, ok. Ya, pero justo ahí se acababa en todo caso. Bueno, les puedo comentar las que no pudieron ver. Habla la hermana de Jones, que es la presidenta de la primaria general. A ella se le invitó a hacer esta grabación y dice que ella vio en un momento que el profeta elevó su vista hacia el cielo y que se dio cuenta de que los cielos estaban tan abiertos como cuando José Smith estuvo ahí en la arboleda. Y creo que es exactamente lo mismo y me emociona mucho poder saber que tenemos un Padre amoroso que tiene los cielos abiertos, completamente abiertos para nosotras, para poder volver a su presencia. Sé sin ninguna duda que este evangelio es verdadero. El evangelio a mi vida no ha traído más que bendiciones y felicidad. Sé que tenemos un profeta que recibe revelación constante para nosotros y solo debemos obedecerle, solo debemos seguirlo y escucharle. En este discurso él da muchos consejos y muchas cosas que podemos hacer y con promesas detrás de cada consejo. Habla de que debemos estudiar la proclamación, debemos estudiarla en forma personal y también con nuestras familias y poder sentir las verdades que ahí están. Y nos promete que vamos a poder ser felices a pesar de las turbulencias que puedan estar pasando en el mundo o en nuestras vidas, y que, como decía una de las primeras escrituras que leímos, que si nosotros estamos, nuestras armas son la rectitud y el poder de Dios, todo estará bien. No quiero en mi vida otra arma que no sea esa, la rectitud y el poder de Dios, para poder enfrentar cualquier dificultad, para poder ser una fiel representante de Jesucristo aquí en la tierra. Sé que Él confía en mí y en cada una de nosotras, y debemos hacer nuestra parte. Debemos pulirnos, debemos esforzarnos, hacer un esfuerzo consciente y constante para poder llegar a su presencia y para poder ayudar a que Israel pueda ser congregado. Podemos ayudar en estos últimos tiempos. Sé que el Padre Celestial confía en nosotras. Debemos hacer nuestra parte y debemos esforzarnos por hacer aún más. Nunca es suficiente con lo que hacemos. Siempre estamos en deuda con Jesucristo y con nuestro Padre Celestial, siempre. Quiero algún día poder llegar a su presencia y que Él me diga: Silvana, sí hiciste tu parte. No quisiera estar en ese lado como más oscuro cuando venga la segunda venida y sentir tristeza porque no he hecho lo que correspondía. Sé que esta iglesia es verdadera. Sé que a veces es difícil, pero sé que también se puede, ¿ya? Debemos centrarnos en lo que es realmente importante. ¿A qué vinimos a la tierra? ¿Ya? No vinimos a juntar dinero, ni a juntar grandes conocimientos profesionales.
creo que lo más importante es centrar nuestra vida en Jesucristo, y si lo hacemos, podremos ser felices. Y esto lo dejo con mucho amor en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Agradecemos sinceramente a la hermana Silvana por su hermosa clase. Gracias por la preparación, hermana Silvana, y por cada una de las palabras que ha podido compartir en esta clase tan importante. Yo también quería compartir mi testimonio, decirles de que sé sin ninguna duda que el poder escuchar a nuestro Salvador es una de las cosas más importantes que nosotros debemos de hacer en esta vida aquí en la tierra. Como dijo ella, una de las cosas importantes que tenemos que tenemos en esta vida es la rectitud y el poder de Dios. El que podamos en cada momento pensar en qué cosas buenas y rectas puedo hacer para poder agradar a Dios. Y también, como dijo Silvana, que para poder escuchar a Dios, sobre todo los mensajes de este fin de semana que viene, hermana, hay que poner concentración. Que podamos este fin de semana, durante esta semana, poder prepararnos para que ese día sábado, domingo, podamos estar sentadas con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, para que podamos escuchar en verdad. Eso es escuchar, cuando ponemos toda nuestra concentración, que podamos ese sábado y domingo estar sentadas, concentradas en lo que el profeta, los apóstoles nos van a decir, escucharlos. Y las cosas que nos van a decir, saber en nuestro corazón que son cosas que Dios nos está diciendo hoy día que es tan importante por los tiempos tan difíciles que estamos pasando. Entonces, eso, hermanas, que esta semana sea una semana de preparación, ver nuestros alimentos, ver todas las cosas que necesitamos para poder estar tranquilas y sentadas, concentradas el sábado y el domingo próximo. Yo sé que estas cosas son verdaderas, que el profeta Russell M. Nelson es un profeta de Dios, al igual que los apóstoles. Sé que Dios nos ama mucho, que los cielos están abiertos, en verdad están abiertos, para cada una de nosotras, que podamos arrodillarnos y podamos escuchar cuando Él contesta nuestras oraciones. Y no tengo ninguna duda en mi corazón, Dios vive y nos ama, a cada una de nosotras, y nos ama mucho. Y esto lo digo en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a recordar entonces las reuniones del próximo sábado de la conferencia. Es el sábado a la 1 de la tarde, la primera sesión, sábado a las 5 de la tarde, la segunda sesión de la conferencia, y muy importante, hermanas, el sábado a las 9 de la noche, dirigido un programa de mensajes especialmente para nosotras las mujeres. Y luego el domingo, en la sesión de la 1 de la tarde, la primera sesión del domingo, y a las 5 de la tarde, la segunda sesión del domingo. Entonces, a prepararnos para la próxima semana. Ese sería el anuncio, y la última oración se la vamos a pedir a la hermana Carol Martín. Gracias, hermana.